Dios les bendiga a todos esta tarde. Esto, esto va a ser corto, realmente muy corto. Es necesario que haya respuesta. Cuando, cuando el infierno surge con sus pretensiones sucias de cambiar el rumbo de la verdad, porque el infierno en su malignidad hace un esfuerzo desmedido por cambiar el rumbo de la verdad y darle otra orientación a la verdad. Y al infierno, cuyo jerarca es Satanás, utiliza muchos empleados que tienen carne y tienen hueso. Y es peligroso, es muy peligroso convertirnos en empleados de Satanás. Esto es una guerra, caballeros. Estamos en una guerra espiritual. Todos, sus matrimonios, sus hijos, sus familias, voy a corregir, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras familias están en peligro, mucho peligro. Y este peligro en el que estamos es espiritual, pero converge en la vida material. Inevitablemente, necesariamente, se evidencia en lo material. La guerra espiritual que está viviendo la humanidad se evidencia en los sucesos y acontecimientos materiales de la misma humanidad. Decía que es peligroso que nosotros, como seres humanos, en esta guerra espiritual, nos convirtamos en empleados del equipo erróneo, del lado erróneo de esta guerra. El infierno es el lado erróneo, el infierno es el lado equivocado. Hoy voy a responder a un ser humano, a un individuo que pertenece a una religión, que se hace llamar sacerdote y que no tiene ningún tipo de pudor, no tiene vísceras para torcer, retorcer y descoser la palabra de Dios. Y por eso, enérgicamente, orando al Señor, me dispongo no solamente a poner en evidencia sus mentiras, que son muchísimas, tomaré una esta tarde, pero sobre todas las cosas, si hay alma en este ser humano, me dispongo en nombre de Jesús a reprenderle en el nombre de Jesucristo. Esta es una versión católica la que voy a leer de la palabra de Dios. Primera carta del apóstol al Juan. En el capítulo 2, versículo 18 en adelante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Versión católica. Hijos míos, estamos en la última hora.
Han oído que ha de venir el anticristo. En realidad, ya ha venido muchos anticristos. Y eso nos demuestra que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así mostraron que no eran de los nuestros. Para cuando el apóstol Juan escribe esta carta, en el capítulo 2, señor sacerdote, Juan asegura que durante está escribiendo la carta, ya han aparecido estos anticristos. De manera que Juan está advirtiendo que contemporáneamente con él han surgido de entre la congregación enemigos de la fe, del evangelio y de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estas personas pretendían inducir a los hermanos de las comunidades que eran fieles absolutamente a Jesucristo, los querían inducir a otros tipos de adoraciones, a otros tipos de culto. Eso es lo que sucedía. Y estos enemigos del evangelio, adversarios de la fe, eran contemporáneos a Juan. Por si usted tiene problemas de lectura, yo se lo voy a volver a leer, señor sacerdote. Hijos míos, estamos en la última hora. Han oído que ha de venir el anticristo. En realidad ya han venido muchos anticristos. Eso primero que nada. Que estos a los que se está refiriendo el apóstol Juan eran contemporáneos a él. Eran personas diabólicas. Tenían un antagonismo al evangelio de Jesucristo. Las pretensiones eran contrarias al designio de Jesús. Cualquier parecido, señor sacerdote, es pura casualidad. Lo segundo que le quiero decir, y es que usted tergiversa en este punto, que usted insinúa, más bien lo dice descaradamente, que los apóstatas son los que se salen de la religión católica, dice usted. Cuando es la religión católica la que decidió renunciar a la sana doctrina del evangelio de nuestro Señor Jesucristo para casarse con el poder económico y religioso. Y según usted, señor sacerdote, en este planeta no hay personas que estudiamos. Según usted, señor sacerdote, en este planeta hay personas que desconocemos. Vea usted detrás mío, por favor. Vea todos los libros de historia que constantemente reviso para percatarme de las evidencias históricas. Si hay unos que confabularon, que decidieron darle la espalda a Jesucristo, esos lo hicieron en el año 325, señor sacerdote. En lugar de decidir ser fieles a la sana doctrina de Cristo, donde no se practicaban y no se conocían los términos como dogmas, como papas,
como vicarios, como pontífices. Esas comunidades cristianas fieles, perseguidas por Roma, no conocían esas terminologías. Esas vinieron a ser improvisaciones de ustedes cuando se confabularon con la maldad, con la malignidad. Esa es la verdad. Y este planeta está llena de personas que lo sabemos. Lo sabemos, sacerdote. Muchos, muchedumbre, miles de millares en este planeta lo sabemos. Usted se dedica a engañar visceralmente a los que siguen, a los que porque su abuelo fueron católicos, su papá es católico y ellos son católicos. Y usted les miente a la cara, sacerdote. A la cara les miente. Supongo que después de que termina sus videos, usted se ríe de ellos. Usted se burla de ellos. No sé, no puedo concebir si realmente usted logra dormir, si logra conciliar el sueño con lo que usted hace con la palabra de Dios. Pero si hay anticristos en esta historia, en esta vida, empezaron a surgir en el año 313 al 325, señor sacerdote, cuando decidieron darle la espalda a toda la comunidad cristiana, a todos los fieles que eran asesinados por el Imperio Romano, y que de un segundo para otro, intempestivamente, política y económicamente, cesó aquella persecución y resulta que ahora eran un matrimonio y resulta que ahora todas las muertes y los mártires habían quedado en el olvido. Esos son anticristos. Los que no escatimaron, no pensaron jamás en las comunidades fieles, en las comunidades cristianas. Y ahora ustedes surgen con esas mentiras, que no hay información, que solamente ustedes tienen vestigios históricos de lo que ustedes han guardado, han conservado de la historia según su lado. Eso es lo que ustedes creen. Pero el planeta está lleno de historias de los fieles, de las comunidades fieles que se resistieron. Entonces dígame una cosa, señor sacerdote. ¿Quiénes son los anticristos? ¿Los que se mantienen en la sana doctrina? ¿Los que se resisten? ¿Los que han muerto a causa de ser fieles a la voluntad de Dios? ¿A los que han decidido que de ninguna manera van a poner sus rodillas frente a un ídolo? ¿A los que toman la determinación en su corazón que de ninguna forma le darán la gloria a nada más que no sea a Dios? Señor sacerdote, dígame usted entonces, ¿quiénes son los anticristos? Dígame, por favor, los que no sucumben ante el asedio religioso. Dígame, ¿quiénes mienten? ¿A quiénes se refieren aquí? ¿De quiénes hablan? ¿Los que traicionaron a Jesús por otras monedas? ¿Los que siguieron el camino de Judas para vender
la fidelidad de 300 años de la iglesia caminante, de la iglesia triunfante, pero no satisfechos con eso, pretenden robarle la autenticidad a esa comunidad fiel que permanece hasta el día de hoy. Por favor, dígame, señor sacerdote, ¿quiénes son los anticristos? ¿Usted cree que tergiversando, torciendo la palabra de Dios y yendo a donde su superior para que le perdone sus aberraciones, porque esa dinámica que ustedes tienen de hacer el mal durante la semana para ir el domingo, meterse en ese pequeño recinto donde ustedes vomitan toda su maldad ante un superior a ustedes y con una pequeña penitencia y unos cuantos Aves Marías y unos cuantos Padres Nuestros son perdonadas sus malignidades. ¿Usted cree que con eso Dios se va a quedar y no va a cobrar esa cuenta? Cuidado, señor sacerdote. Cuidado porque la tierra donde ustedes están pisando es movediza. El fango donde ustedes han puesto las plantas de sus pies es muy letal. Por favor, le pregunto una vez más, ¿quiénes son los anticristos, señor sacerdote?